Hola Brainers, ¿cómo están desde donde me estén viendo? Hoy quiero platicarles de un tema que sigue generando muchísima polémica. ¿Sirve la psicología? ¿Acaso es una farsa? ¿Acaso es una ciencia? Si estás acá porque crees que efectivamente la psicología es una farsa, un fraude, una pseudociencia, déjame decirte que de alguna manera eres de los míos, porque me encanta que se planteen este tipo de preguntas. Porque no se conforman con lo que dicen por ahí, o porque quizá tú, como a mí también me pasó en su momento, fuiste con un psicólogo y terminaste diciendo esto no sirve para nada. Al final siempre dicen que el cambio está en mí y pues total, como que para qué pago, ¿no? Y pues sí, tengo que decir que algo que no ayuda es que en materia de psicología hay demasiada pseudociencia, pero de verdad demasiada. Así que Brainers, síganse haciendo este tipo de preguntas, pero siempre con esa capacidad de asombro por el placer de conocer, de saber más, y no bajo una mente cerrada que en vez de curiosidad, solo quieren tener la razón. Estoy completamente convencida de que cualquier creencia surge a partir de la falta de datos, y precisamente la ciencia se encarga de ir recopilando estos datos para acercarnos más a la verdad, o a la objetividad de las cosas e ir descartando creencias. Y sí, les tengo que hacer una confesión. Bueno, no es una confesión ya que muchos de ustedes lo saben. Más de la mitad de mi vida pensé que la psicología no tenía ni pies ni cabeza. Todos decían cosas diferentes, parecía que no se ponían de acuerdo y por más psicólogos a los que iba, no veía ningún cambio. Y luego con eso que jamás te dicen cómo porque tú lo tienes que descubrir, bueno, peor. Y bueno, se preguntarán por qué estudié psicología. ¿Cómo insisto, verdad? Y es que no lo hubiera hecho si poco antes no hubiera descubierto las neurociencias. Siempre me había preguntado por qué demonios me comporto como lo hago, por qué pienso de cierta manera, bueno, hasta por qué sufro, si vamos, lo último que queremos es sufrir. Y fue ahí donde empecé a encontrar muchas de las respuestas que tanto había buscado. Sé que es imposible abarcar todo en un video, pero espero poderles proporcionar un poco de esos datos que muchas veces nos hacen falta para ampliar esa visión que quizá pudieran tener, tal vez equivocada acerca de la psicología, como yo también la tuve en su momento. Bueno, había que ver si realmente eso era psicología. Y sobre todo, ¿por qué tanta pseudociencia alrededor de esta? Pero, antes de empezar, bienvenidos, yo soy Alim, estás en Dopamínate y sí, entre otras cosas, soy psicóloga. Así es, Brainers. Y es que la psicología, como lo dice Hermann Ebbinghaus, tiene un pasado largo pero una historia corta. Un pasado que lo podemos remontar a grandes filósofos como Sócrates y Platón. Les estoy hablando de varios siglos antes de Cristo, imagínense nomás. Y en todo este tiempo, en la búsqueda de qué es eso de la psique humana, hasta todavía en nuestros tiempos, se han dicho cosas que hoy por hoy no son. Se han cometido errores, y lo digo entre comillas, porque para ese entonces pues era lo que había, no se tenían más recursos, pero ya hoy, bueno, habría que ver. No se preocupen, no les voy a contar toda la historia de la psicología, al menos no en este video, pero sí necesito ponerlos un poquito en contexto. Platón y Aristóteles hablaban ya de un alma, algo inmaterial en el mundo de las ideas, de la razón e incluso que era el principio activo del cuerpo. Y para esto, ¿qué es lo que significa psicología? Estudio o tratado del alma. Ok, ahorita regreso a eso. Sin embargo, no fue hasta Descartes que surge lo que llamamos dualismo, alma y cuerpo, dualismo. 2. Descartes decía que el cuerpo era una máquina material, mecánica, por lo que el alma está separada del cuerpo, y que esta alma o mente podía controlar el cuerpo físico haciendo fluir los espíritus animales por el sistema nervioso. Pero además, ¿qué creen que hizo Descartes con esta alma? Le dio un lugar en el cerebro, nos la puso en la glándula pineal. Y como dato cultural y para que lo vayan a ir relacionando, poco antes de Descartes, Rudolf Goclenius se encarga de difundir el término psicología como tal. Antes de 1590 no se conocía. Entonces, estas dos cosas estaban yendo más o menos al mismo ritmo. Ahora, ¿cuántos hemos oído que la glándula pineal es nuestro tercer ojo? Les digo, Brainers, de repente muchas cosas se desvirtúan supuestamente teniendo bases científicas. Y entonces, bajo supuestos científicos como estos, o dejen ya base científica, con que me cuadre nomás, que se adapte a mis creencias. Con eso tengo
Y entonces ahí tengo rollos acá bien fumados como la astrología, la biodescodificación, las flores de Bach, las constelaciones familiares, terapia biomagnética, coaching, angeloterapia y bueno, la lista es larga, muy larga. Y entonces vas a una tienda de libros y en el área de psicología están todos estos títulos y para acabarla, al lado de estos los libros de automotivación. Ok, eso es tema para otro video, pero bueno. Ahí va por ahí también. Y no brainers, eso no es psicología. Es como si ahorita los neurólogos te operaran bajo los principios de la frenología. Digo, en su momento era lo que había. Hoy sabemos que si te operan bajo ese pensamiento, pues le vas a terminar dándole en la torre al paciente. Lo vas a matar. En psicología, puede que no le des en la torre. Digo, tendríamos que profundizar más, porque daño sí podrías causar. Pero lo que sí es que probablemente no va a funcionar. Y digo probablemente porque siempre dependemos de un contexto. Y como han visto, pues material de esto lo encontramos en todos lados y en exceso, lo que hace que se dificulte más el conocimiento de lo que hoy sabemos en cuanto a la psicología como ciencia. Y que, claro, crea muchísimo escepticismo y con justa razón. Bueno, retomando esto que les había comentado del dualismo, el problema no está tanto en el cuerpo o en la glándula pineal. Al menos eso sí sabemos que existen. No como el tercer ojo, pero existe. El problema es que, y por favor no me malentiendan esto es un canal de ciencia y como tal me apego a ello, se lleva afirmando popularmente por más de 2500 años la existencia de un alma, cuando científicamente no tenemos prueba de ello. Yo sé que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Sin embargo, si yo no sé si existe o no hay algo de menos que lo pueda medir, no puedo probar su existencia. Por lo tanto, no puedo tomarlo como parámetro de estudio. Sin embargo, en la clínica, o sea, cuando ustedes solicitan el servicio de un psicólogo o un psiquiatra, es diferente. Ahí el profesional de salud mental debe respetar las creencias de esta índole. De hecho, es una pregunta obligada el saber, por ejemplo, si ustedes creen en el alma o en un ser supremo, y esto no debe de interferir con el tratamiento. Y entonces, ¿no que la psicología era el estudio o el tratado del alma? ¿Han escuchado cuando alguien les dice, ay, es que eres una persona con un alma bien bonita, mana? No lo están diciendo porque realmente estén viendo su espíritu. Ya los que dicen que ven su aura y hasta les dicen su color, digo, hay algo que se llaman psicodélicos y también ves colores bien padres que otros no estamos viendo. De menos que inviten para estar igual. Bueno, les decía, no es que vean ahí un fantasma, lo que están viendo es tu manera de ser, o sea, tu conducta y cómo piensas, o sea, tu cognición. ¿Y quién hace todos esos procesos? El cerebro. ¿Y qué creen? Cognición y conducta, como ya vimos, las puedo ver y medir, y por lo tanto puedo generar hipótesis, experimentar, generar teorías, estudiarlas. Por lo que hoy, la psicología se define como la ciencia que trata el estudio y el análisis de la conducta y los procesos mentales de los individuos y de los grupos humanos en distintas situaciones. Y claro, todos estos procesos suceden en mi cerebro, pues de menos tengo que saber cómo y por qué se producen, ¿no? Es decir, las bases biológicas de la conducta, por lo que no se deberían de separar las neurociencias de la psicología. Ahora, yo sé que ahorita ya todo es neuro. No me vayan a salir, por favor, con que se fueron al neurotarot porque, pues es neuro. No todo lo que diga neuro es real o tiene bases científicas. Ahí tenemos, por ejemplo, a la programación neurolingüística. Pseudociencia total. Y sí, tiene mucha influencia. Entonces, si sé cómo funciona mi cerebro, sé qué áreas se dedican a qué cosa, entiendo todo el rollo de neurotransmisión y qué reacción me producen, sé cómo, cuándo y por qué se genera una conducta incluso antes de su ejecución, si soy capaz de aplicar e interpretar pruebas psicométricas que no tienen nada que ver con el test de Disney o qué pan de muerto eres, sino tests estandarizados con validez y confiabilidad, hacer experimentación conductista y aplico todo esto, entonces tengo las bases para hacer psicología científica. Menciono estas porque es el área donde me he especializado y que por supuesto hay demás ramas en donde la psicología se soporta para hacer ciencia. Y sí, no todo es cerebro pero también es ambiente y es genética. Y todo esto se va a plasmar en un lienzo y ese lienzo es mi cerebro, por lo que también tengo que analizar estos dos factores que son igual de importantes, ya que puedo tener cierta carga genética, pero no necesariamente se van a activar esos genes, y eso depende tanto de mi ambiente como de mi sistema de creencias. Y esa es una de las áreas en donde la psicología científica puede tomar cartas en el asunto.
mediante la reestructuración cognitiva en la clínica. Dije reestructuración cognitiva, no lavado de cerebro, en donde se sigue un método de estudio apegado a la ciencia, obviamente con bases objetivas. Nada de que el psíquico me dijo. Que por cierto, eso de psíquico es algo que está relacionado a los procesos mentales. Ya el que pone sus ojos en blanco para ver más allá de lo inmaterial y cobrarles una lana son jaladas, ¿sale? Y bueno, ¿por qué algunas prácticas pseudocientíficas parecieran servirles a algunas personas? Justamente por el mismo principio que les acabo de comentar. Mi sistema de creencias también modifica mi química cerebral, mi grado de sugestión. El creer, por ejemplo, que al decretar algo se va a cumplir o no, el creer que con imposición de manos estoy curando, me están curando, todo ese pensamiento mágico pudiera hacerme sentir más tranquilo o mejor. Tal cual, un efecto placebo, un tema de estudio también interesantísimo en psicología. Y digo, ¿a quién no le va a gustar la idea de tener todas sus emociones y su vida bajo control? O tener el cuerpazo en 10 días con el mínimo esfuerzo. Me incita a recurrir a fantasear, como les decía, se siente bien, está padre pensar en eso. Y claro, repito la conducta. Pero al final es ponerle a mi problema una especie de bálsamo que generalmente no dura mucho tiempo. O si eres muy sincero contigo, sabes en lo más profundo de ti que es puro choro. Pero como preferimos la fantasía a la cruel realidad, de ahí que tengan tanto éxito corrientes psicológicas que a la larga no funcionan, o que después me pueden dejar más traumado. Lo mismo sucede con los tan famosos productos milagro. Digo, personalmente, y aclaro, personalmente me gusta más vivir con datos objetivos que con creencias, que ojo, estas creencias, y claro, dependiendo de la persona, la cultura, el ambiente, etc., pueden servir o no como una herramienta para un crecimiento psicológico dependiendo del contexto. Ahora, no digo que tenga la verdad absoluta en cuanto a la psicología, la verdad absoluta nunca la voy a tener. Sin embargo, el punto es acercarse más a la objetividad de las cosas. Quizá ahorita lo que es, mañana ya no es, y lo padre de la ciencia es que cambia, se perfecciona. Y esto lo digo porque hoy en día hay muchas corrientes en psicología que en su momento sí empezaron con bases científicas, pero al final la ciencia avanza y se siguen practicando procesos con conceptos obsoletos demostrados al día de hoy y que se niegan a seguir evolucionando. Como también hay otras tantas que a fuerzas quieren cuadrar sus conceptos con ideas científicas demostradas y el resultado es totalmente acientífico. Y por supuesto, siempre va a haber alguien que no se cree el cuento porque lo sabe o simplemente intuye que no es por ahí. Como también van a haber los que van a estar en desacuerdo solo por estarlo. Y no, mi trabajo no es convencerlos. La ciencia se demuestra por sí misma. ¿Y de qué ciencias neurocientíficas se nutre la psicología basada en evidencia? Tenemos a la psicología fisiológica, que estudia los mecanismos neurales de la conducta interviniendo directamente en la actividad del encéfalo, o sea, lo que está dentro del cráneo. Y esto se hace con animalitos. También tenemos a la psicofarmacología, que estudia la relación entre la actividad neural y la conducta mediante fármacos. Aquí se investigan sustancias para llegar al descubrimiento de nuevos fármacos, así como la reducción de adicciones. La neuropsicología, que estudia los efectos psicológicos del daño o lesión cerebral, ya sea por una enfermedad, trastorno, accidente o una intervención neuroquirúrgica en humanos. La psicofisiología, que estudia la relación entre la actividad fisiológica y los procesos psicológicos, también en humanos. La neurociencia cognitiva estudia las bases neurales de la cognición, o sea, los procesos intelectuales superiores. Así se les dice, pero pues en realidad no hay como que un proceso más superior que otro. Pero bueno, se refiere al pensamiento, la memoria, la atención, y esto se hace mediante estudios de neuroimagen. También está la psicología comparada, que nos ayuda a comprender la evolución, la genética y la capacidad de adaptación de la conducta. Aquí cabe mencionar la etología, que estudia la conducta animal en su ambiente natural. La psicología evolucionista, que se centra en comprender la conducta considerando sus probables orígenes evolucionistas. Y la genética de la conducta, es decir, el estudio de las influencias genéticas en la conducta. Como pueden ver, Brainers, psicología no es escuchar chismes y dar consejos, como tampoco es una rama aislada de otras disciplinas. ¿Que hay gente que lo hace bajo el nombre de la psicología actual y que además socialmente tiene mucho más impacto? Sí. Pero bueno, también estamos los que nos dedicamos a la investigación y estudio serio de la misma para ponerla en práctica.
Y digo, de algo tenemos que vivir, pero créanme que una de las satisfacciones más grandes es saber que contribuiste a cambiar el rumbo de la vida de alguien para bien. Y no como decimos en México, por un chicle y pega, o sea, por accidente. Sino con procesos demostrados. Brainers, espero haber podido abrir un poquito más sus mentes en cuanto a este campo, haber despertado una chispa de curiosidad también en cuanto al estudio de la conducta, y a pesar de que nos falta mucho todavía por saber acerca de este maravilloso mundo, porque digo, está padrísimo querer saber sobre muchas cosas, pero saber e investigar acerca de nosotros mismos, cómo operamos, por qué nos comportamos como lo hacemos, quiénes somos, de verdad es otro rollo, es algo padrísimo. Como también espero que algo se les haya quedado, de menos para que no se dejen engañar por pseudociencias. Así que sin más, porque creo que ya me extendí un poquito en este video. Podría seguirme todavía más, pero no. Así que nos vemos en el próximo, no sin antes decirles que si se animaron con Dopamínate, o al menos los puso a pensar en algo más allá de lo que creían, me regalen un like, te suscribas si no lo has hecho, me sigas en mis redes sociales y ahora sí, hasta la próxima.